Hola, hola jóvenes, buenas noches. Hola, hola, ¿me ¿Qué tal, escuchan? Isa? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío? Buenas noches. Sí, grave el frío, Ulises. Como para tomarse un cafecito con su queso, meterse a la cama, ver unas películas. Sí, Lisa. Y ni modo, pues este licenciado fregado que les hace pasar clases en frío, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No? ¿Está bien? Te hacía falta Bien, por ahí. vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Todos, absolutamente todos. Al ser una clase práctica, voy a tomar en cuenta la asistencia, la participación de cada uno de ustedes en cada una de las preguntas, y si alguno no responde, ustedes también pueden sugerir o responder a alguno de sus compañeros que no vaya a responder. Normalmente vamos a tener unos 5 minutos de tolerancia en la parte práctica porque el tiempo va a ser menos y es bastante amplio, en la cual nosotros tenemos que desarrollar las prácticas. Estoy tratando de hacer lo más práctico posible para que ustedes me puedan comprender, entender el desarrollo de lo que es la práctica en neumocardiovascular. En este caso vamos a empezar con la parte de semiología respiratoria. Es un elemento muy importante que nosotros debemos aprender a hacer una valoración, una exploración desde el punto de vista kinesiológico, para que cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas hospitalarias o cuando tengan que atender un paciente ya luego de que egresen, ya sean profesionales, trabajen de la manera más adecuada, hagan una valoración oportuna y su tratamiento y abordaje terapéutico sea lo más eficaz posible. Eh, a veces yo refuto mucho en algunos colegios que están atendiendo pacientes con COVID, con secuelas de COVID, pero no se les hace una valoración específica, precisa, para tomar en cuenta los efectos que van a producir con su tratamiento, y que además la valoración te permite ver qué es lo que está pasando con tu paciente, ¿no? Desde el punto de vista osteomioarticular, desde el punto de vista neurológico, cardiovascular, respiratorio. Entonces son estructuras muy importantes en las cuales en los pacientes con COVID está dejando muchas secuelas, desde una neuropatía hasta, hasta eh, problemas neurológicos muy graves. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que hacer una exploración muy eficaz para poder atender a nuestros pacientes. Y vamos a empezar con la parte práctica hoy día, sobre todo con la valoración respiratoria. Hasta ahorita hemos entrado a ver cuántos están. 30, y en el grupo somos, están 38. Me van a mandar un mensajito, por favor, por el grupo de este medio del Zoom, para que controle la asistencia, pero igual casi al final voy a llamar a asistencia para controlar. ¿Ya? Bien, vamos a compartir y vamos a grabar la clase. Recording in progress. Bien, ustedes ya han desarrollado y han llevado lo que es la parte de semiología de manera general, pero en este caso nosotros vamos a simplificar y vamos a dar una parte específicamente, sobre todo sobre el uso de la valoración fisioterapéutica del sistema respiratorio en este caso. O sea, vamos a valorar todo lo que corresponde a un paciente con problemas respiratorios. Obviamente que no debemos dejar de lado la estructura general que se tiene como una valoración específica, sobre todo cuando se hace de manera estructurada en todos los pacientes. En este caso, por ejemplo, en los pacientes con patologías respiratorias, vamos a valorar todo lo que es el sistema respiratorio, pero también en algunos casos se va munido con el sistema cardiovascular. Pero por cuestiones pedagógicas solamente vamos a hablar del sistema
respiratorio en este caso. Ustedes, ¿cómo empiezan a realizar su valoración semiológica de manera general? ¿Alguien quiere responder? Haciendo primero la anamnesis. Muy bien, una anamnesis. ¿Qué vas a hacer en una anamnesis? Voy a tomar datos personales del paciente, el motivo de la consulta, Muy bien. factores hereditarios o enfermedades hereditarias, también alguna enfermedad que él tenga, medicamentos que esté tomando. Bien, luego, ¿qué más? Dentro de la anamnesis, Sí. Y si nos vamos un poco más ya a la parte de respiratoria, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, no sé, te doy un paciente que está presentando una disnea continua, frecuente, ¿qué es lo que tú vas a preguntar? o sea, si ya ha tenido algún familiar que haya tenido algún problema respiratorio, puede ser. Si ha cursado Eso estamos hablando como antecedentes patológicos familiares, familiares. ¿verdad? Ujú. Eso, muy bien. Luego también saber si es que ha presentado algún resfrío recientemente o algún problema, desde cuándo se está presentando este problema. eh, eh, Ha aumentado, ha disminuido los síntomas que tiene, que presenta, ha aumentado, ha disminuido, en qué momento se presenta, si se presenta en la mañana, en la tarde, en la noche, es continuo, no es continuo, viene acompañado de algún otro síntoma. Muy bien, una buena respuesta para poder dar inicio sobre todo a una valoración específica dentro del ámbito de la terapia o de la fisioterapia respiratoria. ¿Alguien más quiere dar una respuesta sobre todo de la valoración fisioterapéutica respiratoria? Portillo tal vez. ¿Cuál es tu criterio tuyo para poder hacer una valoración? Lice, no tuviera, todavía no lo he pensado bien, va a disculpar. O sea, ¿cómo tú haces, bueno, la semiología ya la has llevado, creo que en segundo año llevan, ¿verdad? Semiología. Sí, Sí, ya. ¿Cómo haces tú? Yo soy tu paciente, llego a tu consultorio, te digo, doctora, tengo un problema, a ver, de expectoración, estoy tosiendo mucho y en algunos momentos estoy escupiendo con sangrado. ¿Cómo tú vas a empezar a valorar? ¿Cuál va a ser tu valoración? no tengo idea. Oh, ¿cómo pues? Mucha teoría, un poco práctica. Licenciado, Pero, Dicen, dime, bueno, referente a lo que usted ha dicho, primeramente, se le va a hacer una consulta. Como yo soy fisioterapeuta, sí, primeramente le voy a hacer si se ha hecho una consulta con un médico, digamos, ya. en qué le ha evaluado, digamos, la enfermedad, porque esa enfermedad puede ser, bueno, expectoración, me recuerda a tuberculosis. Bueno, esa puede ser Sí, puede tuberculosis, ser muy una bien, tuberculosis o neumonía. Bueno, es la idea que me da, digamos. ya, está bien. Y bueno, le va a Puede ser una preguntar si esas... broncoectasia, una Sí, bronquitis crónica, un paciente que sí. fuma mucho, Y, puede ser, ¿no? Muy bien. sí, y le voy a preguntar, digamos, si primeramente le voy a hacer la anestesis, primeramente sus datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual la que tiene, si se ha hecho consultar con un médico, antecedentes personales sobre él, si tiene algún hábito, como usted ha Eso, dicho, algo muy fumar, importante, eh, hábito, ¿no? hábitos, Muy bien, fumar, eso. si trabaja con polvo, si alguna vez ha utilizado barbijo en el trabajo o qué ha pasado, bueno, diferentes también. Antecedentes familiares, como usted ha dicho. Después de eso, bueno, yo creo que se va a pedir, digamos, como una radiografía, algo para ver, digamos, el estado actual de los pulmones y observar, digamos,
eh, ¿qué aparece en la radiografía, digamos, interpretar? Ya. Si aparece como, si sería tuberculosis, sería como mini cavernas. Bien. Bueno, sería una idea, digamos. Sí. Bien, bueno, la idea la tienen claro, pero es muy importante, por ejemplo, cuando hay un paciente que te dice estoy expectorando, tengo tos, estoy eliminando secreciones con hemoptisis con sangrado, es ver también el tipo de sangrado que está emitiendo, puede ser de la vía aérea respiratoria, como también puede ser de la vía aérea digestiva, ¿no? Entonces eso va a dar una claridad también al momento de realizar el tratamiento. Recuerden que hoy en día nosotros somos kinesiólogos de primer contacto, fisioterapeutas. Muchas veces los pacientes llegan por dolor, ¿no?, a la consulta para ser tratados y muchas veces no van directamente al médico especialista o al médico tratante, vienen directamente hacia nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que realizar una valoración para hacer un diagnóstico quizás preciso o presuntivo todavía de momento, que en muchos de los casos vamos a corroborar con la parte de estudios que se va a solicitar, de imágenes, laboratorios o funcionales, en este caso en la parte respiratoria, y en todo caso nosotros vamos a tener que derivar ya al médico especialista que según corresponda. En este caso derivaremos al neumólogo que va a tratar la parte pulmonar, o en todo caso puede ser también a un gastroenterólogo, al médico vascular o el médico cirujano, dependiendo de lo que nosotros vayamos a obtener según el diagnóstico que vayamos a tener. Eso es muy importante, que nosotros hagamos siempre una valoración muy precisa desde el momento que el paciente llega y va ingresando a la práctica o al consultorio o al gabinete, ¿no? Entonces vamos a continuar para poder dar inicio a lo que corresponde a la valoración fisioterapéutica del sistema respiratorio con nuestros objetivos, que son los siguientes. El primero es interiorizar la metodología de la evaluación fisioterapéutica, de la fisioterapia, del paciente respiratorio y otro con complicaciones respiratorias a través de métodos visuales, manuales e instrumentales. Cuando nosotros hacemos una valoración, hay cuatro aspectos muy importantes que tomamos para hacer una valoración, y eso se ve en la parte de traumatología, neurología, deportiva, estética, respiratorio, en todas. ¿Cuáles son? ¿Con qué se empieza primero? ¿No se hace primero un ¿Eh? examen físico? El examen físico viene después. Ah, Primero tomamos cuatro elementos muy importantes, básicos a la hora de la valoración. La anamnesis, No, La una de inspección, la esas sería palpación, la auscultación, la inspección, Palpación, palpación auscultación, percusión, y auscultación. percusión y auscultación. percusión. Muy bien. Esos cuatro nosotros que tenemos que tomar en cuenta para el momento de realizar la valoración semiológica, ¿no? Y eso se refiere sobre todo a la metodología que nosotros vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista kinesiológico para valorar a nuestros pacientes. Y luego entre eso está lo que es la valoración, la exploración física también que se tiene. Analizar la semiología del paciente respiratorio identificando los principales signos y síntomas y su relevancia clínica. Y para eso nosotros tenemos que tener conocimiento todos los signos y síntomas, por lo menos, de las patologías. Bajen su volumen, por favor, o apaguen su micrófono. Les decía, tenemos que tener conocimiento de todos los signos y síntomas de las patologías que se tiene. Obviamente hay un sinfín de patologías, ¿no? Hay desde la parte de ortopedia, desde la parte de neurología, respiratoria y cardiovascular, que nosotros vamos a tomar en cuenta para aprender estos signos y síntomas y hacer un diagnóstico. Hay muchas patologías, una variedad, un sinfín de patologías que debemos aprender, pero muchas veces nosotros no tenemos conocimientos del 100%.
Pero hay aspectos básicos que nosotros nos va a llamar la atención para poder hacer un diagnóstico diferencial en cuanto al dolor, sobre todo el manejo del dolor hace mucho para hacer el diagnóstico diferencial, que es característico casi en la mayoría de las patologías, y este dolor va a tener una distinción. Por decirles, el dolor no es lo mismo a nivel abdominal, no es lo mismo a nivel torácico, no es lo mismo el dolor articular, no es lo mismo el dolor, el tipo de dolor a nivel, por ejemplo, cuando se presenta una lesión en el ligamento o en el tendón. La producción de este tipo de dolor no es lo mismo, ¿no? Y eso nosotros tenemos que identificar cuándo se da, cómo se da, todo eso debemos aprender. Les decía, si bien no vamos a llegar a conocer todas las patologías, pero por lo menos las patologías más importantes y más predisponentes que tenemos en nuestro medio, sí debemos llegar a conocer toda la sintomatología clínica que se vaya a atender. Y es vital importancia. Si nosotros no sabemos identificar la clínica, los signos y síntomas de las diferentes patologías, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Y por lo tanto, nuestro tratamiento no va a ser oportuno y no va a ser eficaz para el manejo kinesiológico. Entonces vamos a hacer un mal tratamiento. ¿Por qué? Porque hemos empezado mal al no tener conocimiento de los signos y síntomas de la clínica, de la patología que se va a tener. Y eso es importante que ustedes aprendan a identificar todos los signos y síntomas de todas las patologías. Recuerden que ustedes están llevando muchas asignaturas en la parte de neurología, traumatología, reumatología, ortopedia, deportología. ¿Qué más llevan? ¿Qué otras áreas más? No recuerdo qué más llevan, pero ustedes tienen ya la obligación de tener conocimiento hasta el momento de todas esas áreas. O sea, no pueden decir no recuerdo, ¿no? Ustedes tienen que decir sí recuerdo, ¿no? Y por lo tanto esta es la respuesta de un signo clínico o síntoma de esta patología. Todo esto ustedes ya tienen que conocer porque están a 3 meses de concluir su estudio de pregrado. Al año ya van a ir a manejar pacientes ya. Van a ir a manejar pacientes en su práctica hospitalaria, en su internado. Y ahí ustedes no van a poder decir, no recuerdo, ¿no? Porque van a estar frente a un paciente haciendo una valoración y no pueden decir no recuerdo o no pueden no saber. Y entonces es muy importante que ustedes vayan repasando y estudiando. Cuando ustedes salgan profesionales, ya deben de conocer todo. Y bueno, de ahí en adelante ustedes escogerán una especialidad para hacer un tratamiento específico en el área que a ustedes les guste, que les agrade, que puedan disfrutar de lo que vayan a hacer. Conocer el sistema de la inspección general, la estática y la dinámica torácica en las alteraciones respiratorias, así como el estudio de los ruidos respiratorios, su clasificación y auscultación. Dentro de la práctica, bueno, hubiera sido interesante que nosotros tengamos una práctica real, vivencial, donde podamos aprender a escuchar los diferentes sonidos que se emite a través de la respiración. ¿Y ustedes cómo van a aprender? ¿Cómo tendrían que ir aprendiendo? Agarrando el fonendoscopio, auscultando, van a aprender. Yo les voy a enseñar cómo y dónde deben colocar el diafragma del fonendoscopio para que puedan escuchar los diferentes sonidos que se emite en los pulmones. Y van a ver la variación que hay incluso de un niño en cuanto a la intensidad, el tono, ¿no? De un niño a un adulto, a una persona de la tercera edad, cuando tiene roncus, cuando tiene sibilancias. Entonces, por lo menos los más importantes deben conocer. Hay una variedad de sonidos respiratorios, pero los más importantes ustedes tienen que aprender a identificar y a conocer para cuando ustedes vayan a hacer su práctica hospitalaria tengan que auscultar al paciente con patología respiratoria.
Por ejemplo, si tiene roncus, no sé, a nivel apical, para que hagan su tratamiento y su posición postural para el drenaje correspondiente, ¿no? Entonces tienen que identificar el lugar del problema donde se está produciendo a nivel pulmonar a través de la auscultación. Y eso ustedes tienen que ir practicando en sus casas con sus familiares. Agarren su phone, llámenle a sus familiares, pídanle que pueda respirar por la boca, inspire y expire, y empiecen a identificar los diferentes sonidos que se emiten a nivel pulmonar. De esta manera van a aprender. Y van a aprender también de una persona a otra persona a otra persona, ¿no? Mientras más personas ausculten, van a tener mejor capacidad de identificar los sonidos y la variación de sonidos que se vaya a presentar en estos, con las diferentes alteraciones que vayan a producir en las afecciones respiratorias. Ahora, en la introducción nosotros vamos a hacer un elemento muy importante para nuestra valoración. Cuando el paciente ingresa a nuestra consulta, desde el punto de vista específico respiratorio, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿Qué es lo que van a Tal observar? vez la manera en la que está respirando, nos podemos fijar si está agitado y esas. También la simetría. Muy bien, la manera como el paciente, uno por uno por favor, la manera como estás respirando, puede ser superficial o profundo, y si es superficial, ¿cómo nos damos cuenta? A ver. Cuando, Por el ensanchamiento del Hay una- tórax, No es dicen. por la boca, dicen, cuando respira por la por boca. la boca, va a haber una respiración bucal, y se activa generalmente ahí los músculos, ¿cuáles? Sobre todo los accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? Los intercostales. Hay intercostales internos y externos, pero estoy preguntando accesorios. Los músculos de la cara, especialmente los que están alrededor de la boca. No. Escaleno. Los escalenos en la inspiración o en la expiración. Es En la inspiración. en la inspiración. Muy bien. ¿Cuáles más? Esternocleidomastoideo, El pectoral mayor. esternocleidomastoideo. Pectoral mayor, trapecio, trapecio, isorrato, terrato. Muy bien. Bueno, estos músculos en la inspiración se van a activar cuando hay una respiración superficial. Bueno, y algunas veces también cuando hay profundas sí se activan, pero generalmente es cuando hay superficial. ¿Y cuál es la característica? Generalmente las fosas supraclavicular, los músculos intercostales, sobre todo en los espacios intercostales, mejor dicho, van a tener tendencia a hacer una depresión, ¿ya? O sea, van a estar deprimidos, se van a notar más, va a haber un hundimiento en ese sector. Entonces ahí nos damos cuenta que el paciente está teniendo problemas respiratorios, puede ser por alguna patología que está presentando, puede ser un distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria, una bronquitis crónica, bueno, hay muchas patologías que ustedes van a ir identificando en la valoración. 1. La respiración. ¿Qué más vamos a observar? Voy a ir preguntando a ver quién. El tamaño del tórax, licenciado. Ya, Bueno. está bien, está bien. A ver, La simetría también del tórax. Dice. pero estamos viendo, estoy preguntando sobre todo cuando el paciente está ingresando a la consulta, no cuando ya estamos valorando. O sea, si le postural, vamos a ver dice. la postura, muy bien. La postura nos va a ayudar mucho, sobre todo, a identificar alguna alteración también del tronco, ¿no? Si hay una asimetría en miembros inferiores, el paciente, ¿qué va a presentar? Puedo decirte, no sé, un miembro inferior derecho tiene una longitud, Escoliosis, Escoliosis. una escoliosis, puede ser una escoliosis, como también una sifoescoliosis. Y cuando hay una escoliosis y una sifoescoliosis, vamos a sospechar nosotros, vamos a pensar si esa sifoescoliosis es de larga data, de muchos años, va a llegar a afectar lo que es el parénquima pulmonar. Por lo tanto, la capacidad pulmonar total no va a ser igual, ¿no?,
a un paciente que tiene una simetría o que no tiene una alteración en miembros inferiores. Entonces, eso me tiene que llamar la atención para hacer una valoración ya dentro de lo que corresponde como antecedentes y en mi ficha kinésica. Muy bien, estamos hablando de la respiración, hemos hablado de la postura. ¿Qué más? Lisa, La para conducta eso del también se cuerpo. tendría que ver la marcha. Bueno, la marcha, bueno, sí es muy importante, eso va a depender mucho también de la simetría, ¿no? Por ejemplo, una marcha atáxica, ¿qué nos va a dar a conocer? Una marcha atáxica. ¿Puede llegar a tener problemas respiratorios o no? Atac. A ver. ¿Ataxia por cerebelosa o solo marcha ataxia? La ataxia, ¿por qué se da? ¿Dónde se produce la lesión cuando hay una marcha atáxica? Yo solo conozco Esa una marcha enfermedad. atáxica. ¿Ah? Cerebelosa, daño en el cerebelo y Claro, produce hipotonía. Y hipotonía general, me imagino que también en los músculos de la respiración. va a haber una afectación a nivel respiratorio cuando hay una marcha atáxica, pero la atáxica no siempre es hipotónica, ¿vale? Hay una variedad de tipos de ataxias, ¿no? Hay la ataxia de Federich, hay la ataxia vermicular, entonces hay muchos tipos de ataxias que nosotros también vamos a valorar. Pero la característica de afección es el tipo de marcha que va a presentar, es como estaría andando como borrachito, ¿no? Con los miembros inferiores con una abducción, con los separados, y andan de un lado haciendo setas, como borrachitos, normalmente lo podríamos llamar, ¿no? Entonces, ese tipo de marcha sí va a haber una afectación también, en la cual nos va a llamar la atención para hacer nuestra valoración respiratoria que va a afectar los músculos respiratorios. Muy bien, la marcha. A ver, otra, ¿qué es lo que más vamos a valorar cuando el paciente está ingresando? Su cara, su rostro, licenciado. ¿Qué vamos a ver en el rostro? A ver. Bueno, puede, el hecho de tener ojeras, digamos que no le deje dormir, puede ser a consecuencia de, digamos que otro sería, bueno, eh, a ver, ¿cuál sería? Más que En el, todo las emociones, como él se Casi es siente. dolorosa. Sus narinas. Presenta una con la fase boca abierta, dolorosa. Ya, a ver, el ¿qué hecho, más? ¿Qué más? Más el hecho que importantes que eso. el color de su piel, Exactamente eso. El color de la piel. ¿Qué es lo que vamos a ver en el color de la piel? En un paciente que tiene problemas respiratorios, ¿cómo va a estar? pálido, Más que pálido, va a estar también Cianótico. Cianótico. ¿no? Va a estar cianótico. Ahora Celular. tenemos una cianosis periférica y central también, ¿no? Que muchos pacientes van a cursar por diferentes motivos, por la disnea, por esas consecuencias va a tener una cianosis. Y nosotros tenemos que observar también el color de piel, si está pálido, ¿no? Amarillo, ¿no? Histérico o está cianótico, ¿no? La cianosis puede ser bucal, puede ser en los dedos, puede ser generalizado, entonces eso tenemos que observar en los pacientes. Muy buena respuesta que dio este último, el color de piel. Ahora, ¿qué otro factor muy importante debemos observar en pacientes con problemas respiratorios? Al que me responde les regalo un punto. bueno, licenciado, puede ser también la constitución de su cuerpo, si es flaco o delgado o obeso, uno de los factores. Sí es importante eso. Pero hay otro que nosotros debemos tomar en cuenta para definir si este paciente muchas veces tiene problemas respiratorios graves o cardiovasculares también. Dicen sería La si falta de presenta aire, algún dolor al respirar. No, disnea, no, no. Debilidad André, muscular o fatiga muscular. no, Deformidad de tórax. no. Ya hemos hablado hace rato de eso. Tos. ¿Perdón qué? Tos. Si presenta No. tos. No.
Han debido llevar en semiología. Sudoración. No, diaforesis no. La diaforesis es muy importante. que nosotros Listen, tal observemos. vez silbidos al respirar. No, La forma en la que respirar si se infla el pecho o es que está La punta de los dedos. ¿quién es? ¿Quién me dijo? Yo, licenciado ¿Qué apellidas? Villanueva. Villanueva, ¿cómo tiene que ser la punta de los dedos? Si no me equivoco, uno que dijo, me dice, pueden ser, digamos, redondas, si no me equivoco. Una acropaquia se llama. así. Acropaquias. Muy bien. Esa es la respuesta correcta que estaba esperando. Villanueva. Sí, licenciado. Te voy a poner a ver dónde estás. Estás en este grupo, ¿no ves? Sí, sí, estoy en este grupo, licenciado. Villanueva, te voy a poner más un punto. Muy bien. La acropaquia nos da es un signo muy importante dentro de la clínica respiratoria y cardiovascular. Si nosotros observamos los dedos, en estos pacientes van a tener la forma como del palillo del tambor, de los tambores que se toca, generalmente se van formando de esa manera, ¿no? Entonces el dedo viene aquí y se va haciendo como una especie de pelotitas, bolitas, a nivel de lo que es la falange distal, ¿ya? En todos los dedos. Y eso me indica de que el paciente está teniendo un problema no de ahora, sino de mucho más antes. Entonces son estos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando el paciente está ingresando ya a la consulta, ¿no? O sobre todo a la parte de terapia respiratoria, a las sesiones kinésicas, para hacer nuestra valoración correspondiente. Obviamente que, como les decía, muchas veces los pacientes llegan primero a fisioterapia, luego recién nosotros derivamos por ética a los diferentes médicos especialistas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Podría repetir? Licenciado, Sí. una pregunta sobre referente a los dedos de tambor. Sí. ¿Qué enfermedades, digamos, podría ser la consecuencia, digamos, o podríamos dar alusión, digamos, a ese signo? Hay una variación, te voy a dar un ejemplo, un enfisema pulmonar, ¿ya? Un problema cardiovascular, también va a dar problemas de desarrollo de lo que son las acropatías, ¿ya? Esos son ejemplos, ahí hay muchos sobre todo que van a tener consecuencias el desarrollo de este síntoma. Y en muchos casos también se ha dicho que, bueno, se ha visto en pacientes con problemas renales también, ya, pero esos son cuando tienen alguna complicación, sobre todo cuando hay patologías de base que se correlacionan con el sistema cardiorrespiratorio. En pacientes con enfisema pulmonar, les dije, con bronquitis crónica, los que fuman, pacientes con cáncer, entonces desarrollan también esta acropaquia. Bien. Listen, ¿esto se puede dar solamente en los dedos de las manos o también de los pies? Generalmente este es en las manos. Muy poco se ve en los pies, pero es más en las manos que en los pies. Todo claro hasta aquí, ¿no? Para que cuando nosotros veamos un paciente tomemos en cuenta estos aspectos cuando nuestro paciente está ingresando a consulta. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, dentro de la consulta a neumología, sobre todo cuando estos pacientes van a hacer su consulta, hay 4 elementos muy importantes, sobre todo, que les obliga a asistir a neumología o al médico internista para que sean valorados. Estos 4 elementos son la disnea, ¿ya? El dolor, la tos y la expectoración. Son 4 síntomas muy importantes en los cuales les conlleva a todos los pacientes asistir a una consulta con neumología.
La disnea, sabemos muy bien que es esa sensación de falta de aire, el dolor que van a presentar a nivel torácico puede ser un dolor intenso, sobre todo cuando el paciente ya no aguanta, ¿no? O cuando la tos se hace muy continua, se exacerba, o cuando hay juntamente con la expectoración, cuando hay eliminación de secreciones de moco, dependiendo del color también es muy verde, entonces eso obliga al paciente a que puedan asistir a la consulta, en este caso a neumología. Cuando yo les pregunte en el examen cuáles son los síntomas que obligan a los pacientes a asistir a neumología, ustedes me responderán: la disnea, el dolor, la tos y la expectoración. Ahora, la disnea, vamos a decir que es la sensación subjetiva de falta de aire asociada a una percepción de mayor trabajo respiratorio. ¿Qué es lo que va a decir el paciente cuando llega a la consulta o cuando están trabajando en la fisioterapia? Me falta el aire, no me entra el aire a los pulmones, tengo cansancio, tengo fatiga, se me cierra el pecho, no puedo tomar todo el aire que quiero, me ahogo, no puedo respirar. Son respuestas que nos van a dar los pacientes cuando están haciendo incluso la fisioterapia o la rehabilitación kinesiológica. Entonces, la disnea es una sensación subjetiva porque puede variar de una persona a otra persona y va a depender mucho también de lo que corresponda a la gravedad de la disnea que está pasando en ese momento el paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a identificar sobre todo la disnea y hacer una valoración de este elemento muy importante. Ahora, dentro de la fisiopatología de la disnea, nosotros vamos a tener desde el punto de vista respiratorio como cardiovascular. ¿Cuáles van a ser las causas desde la parte respiratoria? Dificultad entre el intercambio gaseoso, embolismo pulmonar, neumonía, enfermedad pulmonar intersticial, una bomba, el EPOC, asma, una cifoesculosis, controlador, embarazo, acidosis metabólica. Entonces, estas patologías van a desencadenar como fisiopatología de la disnea. Ahora, en la parte cardiovascular tenemos también una variedad de patologías que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes. Bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, congestiva, isquemia miocárdica, pericarditis constructiva, gasto cardíaco normal. Entonces, todos estos elementos van a desencadenar una fisiopatología. Ahora, desde el punto de vista kinesiológico, ¿ustedes cómo piensan, cómo creen que se desarrolla la disnea? Condori, enciendan sus cámaras, por favor, si no los voy a eliminar de la clase. Sí, Lisa. Desde el punto de vista kinesiológico, ¿cómo se desencadena la disnea? Sería sería, a ver, ya que la disnea hace que haya falta de aire, directamente se Licenciado, puede ser un ejemplo de un paciente en cama porque simplemente está en un constante reposo y no tiene la suficiente movilidad y ejercicio progresivo de la respiración. Ya, puede ser, pero hay algo más importante que va a desencadenar la disnea desde el punto de Bueno, vista hacer un kinesiológico. ejercicio, licenciado. Sí, va a desencadenar una disnea, va a afectar sobre todo la musculatura respiratoria. Y ahora la musculatura respiratoria va relacionado sobre todo con el sistema neurológico.
¿verdad o no? Hablando desde los músculos respiratorios. Va a estar en relación con el área neurológica. Y cuando hay una afección, sobre todo cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, automáticamente en el sistema nervioso central se va a activar y va a mandar una respuesta a nivel muscular. El sistema propioceptivo de los usos musculares, cuando yo digo sistema propioceptivo, ¿a qué me refiero? ¿Dónde se da la información propioceptiva? A ver, muchachos. En los usos musculares. Muy bien, los usos musculares generalmente están en los tendones y en las inserciones de estos músculos. Y la información que va a recibir a través del sistema neurológico central, ¿no?, en los músculos respiratorios, va a haber una disminución. Por lo tanto, la caja torácica no va a tener esa amplitud que tenía anteriormente para que pueda entrar el volumen de aire hacia los pulmones. Si el músculo, por ejemplo, los intercostales externos, cuando nosotros estamos inhalando, esto hace que pueda expandirse la caja torácica, ya abrirse un poco más juntamente con el músculo diafragma. Va a haber una afectación, por lo tanto la información propioceptiva va a ser menos, va a haber una hiposensibilidad propioceptiva y va a haber una disminución de la caja torácica, por lo tanto perdón, el aire que nosotros estamos metiendo a nivel de las vías aéreas respiratorias no va a entrar al 100% porque la caja torácica está reduciéndose. Y algo muy importante, el músculo diafragma, si bien tiene una concavidad y una convexidad, por la falta de trabajo muscular, ¿ya?, de la información sensitiva que va a recibir del sistema nervioso por la disnea, esto va a afectarse más. Va a haber una disminución, ¿no?, de su contracción muscular. Por lo tanto, ¿no?, este diafragma va a evitar también que pueda expandirse en sentido antero-posterior, ¿no?, de la caja torácica. Muchas veces incluso cuando hay una disnea, lo llamamos nosotros una aspiración diafragmática. ¿Qué es lo que pasa? Que el músculo diafragma se sube hacia arriba. O sea, sí tiene esa posición, ¿verdad?, el diafragma. En esta posición. Cuando hay una disnea, y nosotros vemos en una ecografía, ya, se puede ver en una ecografía, automáticamente cuando hay una disnea de mucha gravedad, el diafragma hace ese movimiento. Me ven en la cámara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se observa? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces hace de esa manera. Es como la parte superior del tórax se le estaría aspirando al diafragma. Por lo tanto, no va a tener esa capacidad ya de contraerse de lo que hacía anteriormente sin presentar esa restricción. Entonces, decimos una aspiración diafragmática es cuando el pulmón, el músculo se lleva todo hacia arriba. Y esta es una consecuencia de la disnea, ¿no?, por correlación que va a estar mandando esa información al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central va a dar una hiposensibilidad, ¿no?, propioceptiva. Y automáticamente el diafragma se va a subir hacia arriba y por lo tanto la disnea va a aumentar más su intensidad y su gravedad. Y cuando hay una disnea, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar en ese momento? Con oxigenoterapia. Pero también vamos a trabajar la reeducación de este músculo diafragmático para que vuelva a su normalidad. Y eso lo vamos a aprender en otra clase. ¿Me dejé entender esto de la succión diafragmática? Bien. ¿Podría repetir una vez más? Bien. Cuando hay un problema de disnea en todos los pacientes, por la gravedad que sea,
va a afectar el sistema respiratorio, lo que les decía, y el sistema de los músculos respiratorios. Y esta información se va a ir directamente al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central va a mandar una información a los usos musculares, sobre todo a las inserciones de estos músculos, y va a producir una hiposensibilidad proprioceptiva. Y esa hiposensibilidad proprioceptiva va a hacer que la contracción muscular sea más lenta, en otras palabras. Si nosotros tenemos una capacidad torácica de expandirse en sentido transversal, en antero-posterior y en sentido vertical, cuando hay una disnea se va a reducir. Eso es por la información proprioceptiva que está mandando del sistema nervioso central, por la hiposensibilidad. Y les hablaba también, ¿no?, de la succión diafragmática. Nosotros tenemos el músculo potente, que está entre el 70 y 80%, que realiza la acción de la inspiración, ¿verdad? El diafragma tiene esta posición más o menos, tiene en el lado derecho tiene una convexidad, es mucho más elevada, y en el otro lado es mucho más baja, es así. Cuando se produce una disnea, de acuerdo a la gravedad, ¿no?, cuando es una disnea muy grave, ¿qué es lo que va a pasar con este músculo? Automáticamente se va a succionar, va a hacer que toda la cúpula del diafragma tenga esta forma. ¿Ya? Esta forma va a presentar el diafragma. Por lo tanto, esta contracción muscular o esta alteración muscular va a hacer que que tenga una mayor dificultad en la inspiración. No va a haber una contracción, no va a haber esto. Se va a mantener ahí. Y por lo tanto, el paciente no va a tener esa capacidad de abrir, cerrar en sentido vertical. También la caja torácica. Por lo tanto, el volumen que está entrando a los pulmones va a disminuirse. Y es esa sensación que el paciente está presentando cuando está teniendo una disnea grave. Ahora, esto puede ser que vaya elevándose. Nosotros vemos en la ecografía, de acuerdo a su longitud, hacemos una valoración, que puede ser que esté menos, entonces vemos los grados que está afectándose. Pero cuando hay una afectación muy grave, se sube esto, hay una aspiración diafragmática, y es cuando el paciente tiene una disnea muy grave. Ahora sí me deja entender. ¿Sí? Licenciado. Muy bien. Si tienen alguna duda, me van cortando, porque esto es muy importante que vayan aprendiendo para hacer una valoración. Y de hecho, esto va a entrar al examen rotatorio. Esto se está repitiendo. Ahora, la disnea también vamos a tener, de acuerdo a su gravedad, tenemos la disnea aguda, subaguda y crónica, ¿no? La aguda es menor a 3 días, ¿ya?, subaguda entre días a semanas, y la crónica cuando está meses a años. Muchos pacientes que tienen, por ejemplo, patologías de asma, EPO, enfisemas, y otros también problemas cardiovasculares, sobre todo arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, van a desarrollar lo que es un tipo de disnea a largo plazo. Por ejemplo, un paciente que tiene un problema metabólico, por ejemplo, un problema de diabetes, esto a largo plazo va a desarrollar una disnea. ¿Por qué? Porque el paciente no está recibiendo la suficiente oxigenación en los diferentes tejidos. Si bien ha empezado con una disnea, por decirte, a sus 25 años, a los 50 años va a haber ya una variación, ¿no?, del tipo de disnea. Ahora, la disnea vamos a aprender a valorar también de acuerdo a su gravedad, no puede ser estático o dinámico también. Entonces, eso nosotros tenemos que tomar en cuenta para el momento de realizar el abordaje terapéutico. Cuando es agudo, menor a 3 días, subagudo entre 10 semanas, y crónico cuando son meses
a años. Siempre les voy a decir, cuando es crónico, muchas veces no es tan grave como cuando se presenta, por ejemplo, una disnea aguda por alguna patología de un distrés respiratorio o una insuficiencia respiratoria del momento, por decir, ¿no? Si ahorita estoy pasando por una neumonía, como en los pacientes con COVID que presentan una neumonía, va a haber un distrés respiratorio y va a haber una insuficiencia respiratoria. Y ahí se le agrega lo que es la disnea como sintomatología. El paciente nos va a decir, no puedo respirar, me falta el aire, no entra todo el aire que yo quiero, me estoy ahogando. Entonces ahí yo debo sospechar que la disnea es en el momento, ¿no? Y que puede desencadenar incluso hasta la muerte en el paciente. Y en los pacientes que están cursando esta patología de COVID, es lo que está sucediendo y lo que presenta en el momento esta disnea aguda. Y es más grave que una disnea crónica. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen al momento de hacer su valoración. Ahora la clasificación de las disneas de acuerdo a la New York Heart Association va a hacer una clasificación específica, sobre todo en grados, grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 nos dice que el paciente presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos, correr, subir varios pisos de escalera, ¿no? Deportes, trabajos físicos intensos que efectuaba sin molestia poco tiempo antes. Esta clasificación de la disnea es en movimiento, cuando es dinámico, ¿ya? El grado 2, el paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como ser caminar, correr un breve estrecho, ¿no? O subir un piso de escalera. El grado 3, el paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros, como la higiene, vestirse, hablar y comer. O sea, si ustedes se dan cuenta, va disminuyendo de las actividades que realiza el paciente. Por ejemplo, aquí realiza una actividad intensa, ¿no? Como correr. Digamos, si yo corría antes 30 minutos o una hora, y si yo tengo alguna patología de base, como ser una insuficiencia congestiva, una insuficiencia arrítmica, cardíaca, voy a presentar como un síntoma la disnea. Y por lo tanto, cuando yo haga mis actividades físicas, por decirles correr, si antes corría una hora, ahora voy a correr 30 minutos o 20 minutos. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir viendo la diferencia también y preguntando al paciente dentro de los antecedentes. Usted antes, ¿qué tiempo corría? Hacía actividad de deportes, por ejemplo, no sé, jugar futsal, la mayoría de los hombres realizan, bueno, ahora mujeres también realizan ese deporte, ¿no? O en el caso de las mujercitas, sobre todo, si jugaban voleibol o wally, ¿qué tiempo jugaba? ¿Una hora? ¿Se cansaba? No. De ahí muchos nos responden, jugaba entre una hora a una hora y media. Pero me doy cuenta que hace 8 meses ha disminuido. Ahora juego 30 o 20 minutos y me canso, me falta esa sensación de aire. Y nosotros ya vamos clasificando dentro de lo que corresponde a la gravedad de esta clasificación de la disnea. En el grado 4, el paciente presenta disnea en pleno reposo físico y normal. A veces el paciente está echado y empieza a cansarse, ¿no? O se sienta y se cansa, o es al revés también, de sentado se cansa y se echa y se le pasa, ¿no? Esa es la disnea ortostática. Entonces tenemos que ir preguntando y haciendo una valoración de lo que hacía antes a lo que hace hoy en día, ¿no? Hasta el momento de la valoración de la disnea sobre todo. Esta escala de disnea de la medical me ayuda mucho, sobre todo en pacientes cuando están en reposo. Ausencia de disnea excepto al realizar el ejercicio intenso. Disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. Incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad,
caminando en llano debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a descansar al andar en el llano al propio paso. El 3, tener que parar a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. La disnea impide al paciente salir de casa o a pararse con actividades como vestirse y desvestirse. Generalmente este tipo de evaluación yo las utilizo en las personas de la tercera edad. La mayoría de esta valoración ya las utilizo en esas personas que están arriba de los 65, 70 años, entre 60 por ahí arriba. Porque la mayoría de los pacientes de tercera edad ya no realizan sus actividades físicas como cuando tenían 40, 30, ¿no? He visto también, no a todos, ¿no? Pero he visto pacientes de 60, 70 años que realizan todavía actividad física y con un buen rendimiento, ¿no? Incluso mejor que el terapeuta que va a la consulta. Entonces yo lo utilizo mucho, sobre todo en esos tipos de pacientes, este tipo de valoración. La escala de Borg modificada, esto yo la utilizo sobre todo en el test, en la prueba de caminata de 6 minutos, ¿no? Esto yo les voy a enseñar en otra clase a utilizar y a valorar específicamente, pero les estoy dando a conocer que también se puede tomar en cuenta en la valoración de la disnea, porque esto se toma en cuenta con otros aspectos muy importantes también relacionados con la presión, con la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, con todos los signos vitales al momento de realizar la prueba de caminata de 6 minutos. Eso vamos a aprender en otra clase a profundidad. Ahora la anamnesis de la disnea. ¿Qué es lo que nosotros vamos a preguntar al momento? ¿Cómo comenzó y evolucionó? Muchos nos dirán, empezó cuando yo tenía mis 35 años, hacía mis actividades deportivas, como les decía hace rato, jugaba 1 hora, otro estaba 1 hora, pero poco a poco me doy cuenta que ha ido disminuyendo la intensidad de la actividad física que yo realizaba. Ahora hago 15 minutos y me canso, y siento que me falta esa sensación de aire, o no. O en todo caso, un paciente con asma, ¿no? Hace 2 semanas estaba bien, pero de repente me doy cuenta que no puedo respirar. Si yo estoy hablando de un paciente con asma que no puede respirar, que tiene dificultad, esa sensación de que no le ingresa aire a los pulmones, ¿qué voy a pensar? Balda, Arredondo, enciende tu cámara. Balda, Arredondo. Balda, Arredondo. ¿Por qué no estás en clase? Licen. ¿Qué te he preguntado? No le he escuchado, Licen. Pero si no estás en clase, no me estás escuchando, pues estás haciendo otras Pues actividades. ¿Qué va a afectarse en un paciente con disnea cuando tiene asma? ¿Qué se afecta? Si yo tengo un paciente con asma y yo te digo, bueno, yo tengo asma, te digo, tengo dificultad respiratoria, ¿en qué vas a sospechar tú? ¿Qué se dice? Que tiene problemas con su respiración, problemas pulmonales. Obviamente que sí está teniendo problemas respiratorios, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Broncoconstricción, dicen, edema o secreción de la mucosa. Va a haber un edema, puede ser que exista un edema, puede ser que haya una broncoconstricción, puede ser que, bueno, va a estar inflamado, va a haber mocos, secreciones, que eso está impidiendo que haya un mejor flujo en la parte respiratoria.
y por lo tanto se va a exacerbar la patología del paciente y va a presentar una disnea. Entonces ahí ya me llama la atención en este paciente, ¿no? ¿Cuándo comenzó y cómo evolucionó? O en un paciente normal. Nos estamos dando algunos ejemplos. Por favor, enciendan sus cámaras. He pedido que todos deben estar encendidos con sus cámaras. Listen. Mi compañero pide que le acepte, le haya votado la señora. Mucha, pero ahorita ¿dónde? Ahora están 28, estaban 30. Bien. ¿Con qué frecuencia aparece y en qué momento? Como les decía en el ejemplo, por ejemplo, en el asma, la frecuencia puede ser una vez al mes, ¿no? O en el tiempo de invierno puede ser que se exacerbe más, pero en verano no. O en algunos casos también en verano se da, dependiendo también del lugar donde uno habita. ¿Con qué frecuencia aparece y en qué momento? Puede ser en el día, en la noche, después de hacer las actividades físicas, después de subir las gradas, o de hacer alguna actividad simple como vestirse o desvestirse. Entonces nosotros tenemos que ir anotando todos estos aspectos. ¿Cuál es su intensidad y su cualidad? ¿Será muy grave o no? ¿Le impide realizar algunas actividades, sobre todo el vestido desvestido? Entonces tenemos que ir valorando también, ¿no?, la intensidad y la cualidad de la disnea. ¿Qué causas la desencadenan, le acrecientan o la alivian? Aquí estamos hablando qué es lo que va a hacer el factor predisponente a la producción de la disnea. El ejercicio físico, en el caso del asma, la presencia de secreciones, todo eso vamos a tomar en cuenta. ¿Existen síntomas acompañantes? Sí, ¿cuáles son? Entonces, esta es la anamnesis que nosotros debemos tomar en cuenta para valorar a un paciente con una disnea. Cuando yo les pregunte cuáles son las anamnesis, cuál es la anamnesis o las preguntas de la anamnesis de una disnea, ustedes me dirán cómo comenzó y evolucionó, con qué frecuencia aparece y en qué momento, cuál es su intensidad, qué causas le desencadenan, existen síntomas acompañantes, sí, no, entonces ustedes tienen que responderme de esta manera. Muy bien. Otro factor muy importante que nosotros tomamos en cuenta en todas las patologías que asisten a fisioterapia: el dolor. ¿Qué es el dolor? Álvarez Urzagaste. Es una sensación desagradable. ¿Qué más? Que puede ser o muy leve o muy fuerte, por así decirlo. El dolor es algo subjetivo, porque para unos puede ser mucho, como para otros puede ser poco. Por ejemplo, los hombres somos unos maricones para soportar el dolor, ¿sí o no? Sí, licenciado. La mujer, realmente yo me saco el gorro porque tiene la capacidad de aguantar el dolor de mucha intensidad, ¿no? El dolor del parto, por decirlo. ¿Ustedes saben a qué intensidad se llega a un dolor del parto? Yes. ¿Ah? Yo creo que ¿Cuántos son mamás de aquí? Yo. ¿Ha sido parto o cesárea? Cesárea. 8 meses un bebé. Entonces no sabes lo que es el dolor. Mentira. No, pero la epidural es fuerte. He llegado a tener contracciones. Ah, ya, muy bien. Más o menos en una cesárea se llega, creo, a 7.7. Yo diría del 1 al 10 será pues unos 500 el dolor de intensidad del parto de la mujer que da a luz. Se dice 10.
que el dolor del parto es como si estuviesen fracturando 20 huesos. Imagínense qué intensidad se produce en el parto. Por eso doy gracias a Dios que me ha hecho hombre. No sería capaz de poder soportar esa intensidad de dolor. Con dolor de muela ya estoy llorando. Pero, licenciado, si no me equivoco, las mujeres segregan, digamos, tipo como mm, algo para aguantar el dolor. Digamos. ¿Quién va a Bueno, aguantar? Pues? De la producción por eso química. Más químicamente, endorfinas, digamos. No, la mujer cuando está en gestación, en embarazo, produce una hormona que se llama la relaxina. Y eso hace que en el momento del parto pueda soltarse, pero imagínense pero igual con eso es fuerte todavía. yo es la verdad, por eso como les digo, doy gracias a Dios que me ha hecho hombre, porque no sería capaz de aguantar esa intensidad de dolor, porque es totalmente doloroso. Yo veo en el hospital a mujeres que están dando a luz, gritan, les duelen, no quieren ver en ese momento a sus parejas, entonces, y debe ser grave, pero bueno, el dolor es un dolor, una percepción sensorial localizada y subjetiva, ¿no? Porque va a variar de una persona a otra persona y es desagradable, ¿no? A nadie le gusta tener dolor, sobre todo un dolor que se presenta en la noche, cuando a veces nos duele alguna dentadura y en la noche no sabemos qué hacer, ¿no? Y no hay odontólogos, nada. Y no hay ni medicamentos analgésicos en la casa, peor todavía. Estamos recurriendo a analgesias tradicionales. Molesta y desagradable que se siente en una parte del cuerpo. ¿Cuál es la semiología del dolor? A ver, vamos a preguntar. Seiquita Vargas. Doctor, doctor, sí. Me duele, tengo un dolor en la espalda, entre los huesos escapulares. ¿Qué me vas a preguntar? La intensidad puede ser. Pregúntame, pues, a ver. Yo soy tu paciente. Sería con una escala del 1 al 10, podría ser. Escucha, del 1 al 10, 8. No sabré. Doctor, ¿qué pasa? Pues voy a ir a otro doctor, me voy a cambiar. ¿A quién me sugiere? ¿A cuál de sus colegas? A ver. Listen, puede No, ser. estoy preguntando. Esperen, muchachos. Estoy preguntando a Saikita. Doctor Saikita, ¿a quién el doctor me sugiere? No sé. ¿Qué era eso? Doctor, ¿qué pasa? ¿Voy a ir a un curandero para que me haga el tratamiento? No ve. A ver, ¿a quién de tus compañeros me sugieres que me responda? Saikita, diga un apellido de tus compañeros. No sé, Localización, intensidad y radiación. Apaguen su micrófono. Saikita, ya pues. O te disminuye un punto. No, Lisa, no. Ya pues, di un nombre de tus compañeros. El primero de la lista, Lisa. Álvarez, Ursagaste. ¿Dónde estás, Álvarez? Aquí, Lisa. Ya, doctor, tengo un dolor de la espalda, me duele, quiero que me haga tratamiento. ¿Cómo vas a empezar a valorar? ¿Hace cuánto le duele? He empezado, doctor, hace 3 semanas. Al realizar qué acción, qué estaba haciendo. De repente así me empezó a doler. ¿Con qué intensidad le duele o en qué frecuencia? Todos los días me duele, doctor, pues. Y me duele fuerte.
¿En algún lugar en especial? Más bien en alguna En la actividad. espalda, pues entre los huesos me duele, entre los huesos de la escápula. ¿Alguna actividad en especial? Pucha, lo único que juego es pasanaco, doctor. La duración ¿La duración de qué? ¿Del de su juego dolor. o de...? Ah, ah, me duele todo el tiempo. Ya está ahí nomás le dicen. Ya, ¿cuáles son tus conclusiones? A ver. Lesión por jugar pasanaco. ¿Cómo pues? Vamos. No sé por qué, si no hay una acción especial como una caída, no sabría determinar. O un golpe. Pero la causa fue así nomás, te estoy diciendo. Apareció de repente. Algo que no has preguntado. ¿Qué no ha preguntado su compañero Portillo? A ver, la pregunta del millón. ¿Qué le faltaba? ¿Hacia dónde se dispersa? No. Si es superficial o profundo. ¿Acaso hay dolor? ¿Acaso hay La dolor localización superficial? dice- ¿Cómo es el dolor superficial? ¿Dónde le El duele? tipo de dolor, Lisen. ¿De qué El forma le tipo duele? Pulsante, de ¿De quemante. qué forma le Muy duele? bien. ¿Como si fuera golpe o si fuera Es un punzada? dolor punzante. Eso, muy bien. La pregunta del millón, el tipo de dolor. Es un dolor punzante que me clava. ¿Ustedes qué podrían sospechar? Contractura. Es de origen Si es neurológico. profundo, podría ser un efisema pulmonar o époto. No, en el EPOC no hay ese tipo de dolor. En el EPOC no hay dolor. Bueno, cuando hay expectoración, la tos, sí, pero generalmente es en el pecho, no en la espalda. ¿Qué podrían sospechar? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? Derrame pleural también. Pero es en la espalda. Si sería derrame pleural, podría ser a nivel costal, sobre todo el lado derecho o izquierdo. Pero estoy diciendo en la parte entre las escápulas. ¿Ustedes creen que un dolor del miocardio, un infarto del miocardio, un evento antes del infarto, podría producir este dolor a nivel interescapular? Sí, Lisen, en podría. su libro decía que podría ser un infarto de miocardio o angina de pecho, un dolor subesternal. ¿Dónde se localizaría eso? Entre las escápulas y a nivel retroesternal también. O sea, el dolor no siempre va a ser muscular, no siempre va a ser neurológico, ya a este nivel. Puede ser cardiológico, ya sobre todo, un infarto, que viene como un clavazo. Y la mayoría es en los pacientes que van a sufrir este evento, tienen ese síntoma. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando hay problemas cardiológicos, no siempre viene el dolor irradiado hasta el miembro superior izquierdo. A veces también viene hacia el lado derecho. Entonces, la clave es identificar cómo, cuándo se produce el dolor y el tipo de dolor que tenemos que identificar. Y eso es muy importante, la valoración semiológica del dolor. No siempre en la parte respiratoria. Ustedes cuando vayan a tener un problema con problemas, no sé, a ver, un paciente con una patología metabólica de una diabetes, que es muy, estoy viendo en el hospital, he visto muchos pacientes con esta patología. Y muchas de estas pacientes presentan dolor en los miembros inferiores. Pero no se debe a un problema muscular, no se debe a un problema articular, no se debe a un problema neurológico.
la diabetes va a producir un problema neuropático que va a afectar sobre todo la parte sensitiva y va a producir dolor en miembros inferiores. Y para eso nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial, porque he visto en esta semana he visto como 8 pacientes que en el hospital que han estado presentando este tipo de dolor, ¿no? Eso se ha producido porque los pacientes no han sido controlados en su glucosa, ¿no? Ha estado en 300, 380 y entonces ha ido complicándose la parte de la neuropatía sensitiva y motora también en algunos casos. Entonces ahí yo tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Si es un problema muscular, articular, entonces yo debo sospechar, preguntar cuándo he empezado, cómo es el tipo de dolor, si se exacerba o no, si va de un lado a otro lado. Entonces yo voy a preguntar eso al paciente para identificar y hacer un diagnóstico diferencial. Y en este caso a mí me corresponde hacer una parte de cardiovascular también, ¿no? Porque puede verse afectado también lo que es el flujo sanguíneo en miembros inferiores, que va a producir dolor de igual manera en las piernas. Entonces, todos esos aspectos me ayudan dentro de la semiología del dolor para poder identificar y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, del dolor que está presentando. Ahora, las causas del dolor, hay una variedad, ¿no?, desde cardiovasculares, ¿no?, cardiopatía isquémica, pericarditis, disección aórtica, aneurisma de la aorta, pulmonares, una embolia del pulmón, neumotórax, pleurasias, pleuritis, traqueobronquitis, tumor, una gastroenteritis también, reflujo gastroesofágico, espasmo del esófago, ruptura esofágica, úlcera péptica. El dolor a nivel de la gastritis, ¿cómo es? Quemante. ¿Cómo se dice? A nivel de... Es urente a nivel de la... la horquilla No es estómago. del estómago. Es en la boca del estómago. En la boca del estómago, en el estómago. apéndice cisfoides, ¿no? El tipo de dolor generalmente a nivel de gástrico es urente. Siempre te van a decir los pacientes, siento como un quemazón. La mayoría de nosotros debe tener gastritis. A veces comemos fideo, papa o en la noche y sentimos una sensación como si estuviese quemando aquí, ¿verdad? Ese es el tipo de dolor propio y peculiar, sobre todo cuando hay una gastritis. Dolor musculoesquelético, cutáneos, ¿no?, un herpes zóster, ¿no?, mamarias cuando hay tumores, ¿no?, e incluso psicógenos. Alguna vez he tenido un paciente que atendió, que vino a la consulta y me dice, 48 años era más o menos. Me dice, tengo un dolor en la espalda, me duele mucho y bueno, le hice la terapia 2 sesiones y no, con el tratamiento que yo le hice ya tendría que haber cedido, porque no había un problema articular, no había muscular, no había un dolor neurológico, no había. Pero con las maniobras que se realizó, o no daba para que tenga una patología de esa manera, ¿no? Entonces, sí, preguntando a la señora, le digo, y le pregunté así, ¿ha tenido un problema emocional? Y me dijo, sí, falleció mi hijo hace un mes atrás. Entonces yo y ahí un poco asemejé la situación en la que la señora estaba pasando, no por la muerte de su familia, de su hijo en este caso, que iba a presentar ese dolor. Es un dolor psicógeno, ¿no?, que supuestamente la señora estaba presentando, ¿no?, por algunas actividades que había realizado, pero no era esa era la causa, ¿no?, sino era más bien a nivel emocional que estaba presentando ese dolor. Entonces ustedes tienen que también ver la situación muchas veces emocionales de las y los pacientes cuando van a verse afectados con algún tipo de dolor. Y es muy importante que ustedes realicen una valoración específica dentro de la semiología que corresponde. Y bueno, esta es la semiología del dolor: antigüedad, agudo, crónico, localización, órgano en el proceso en que le afecta,
irradiación o propagación, carácter, intensidad, atenuación o agravación. Todo esto nosotros debemos de ir preguntando a cada uno de las y los pacientes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, ahora la escala. Como les decía, hay una variedad de escalas que nosotros podemos observar y muchas son subjetivas, algunas son también cual y cuantitativas. Podemos preguntar, por ejemplo, una escala visual, preguntar del 1 al 10 ¿cuánto le duele? Puede ser 2, 5, 8, 10. Algunos dirán 11, 12, me duele mucho entonces, ¿no? Entonces, y la escala visual categórica puede ser no hay dolor cuando uno dice 0, cuando marquen 0, leve, moderado, intenso, mucho dolor. La escala visual analógica, ausencia de dolor y hay mucho dolor. Y tenemos también una escala para valorar en los niños, también de acuerdo a la característica que va a presentar, sobre todo a nivel facial. Cuando no hay dolor, uno está alegre, sonriente, feliz, ¿no? Y cuando uno presenta una intensidad de dolor muy grave, muy fuerte, entonces la característica de la facies dice mucho, sobre todo la expresión, ¿no? Entonces estas son escalas de valoración en las cuales podemos usar en el gabinete, en los hospitales donde vayamos a atender a los pacientes. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí porque vamos a pasar 1 hora y media con todos los grupos para que no avancemos más o menos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿está bien el ritmo que estoy yendo? Me estoy dejando entender esta parte porque es donde más quiero que me entiendan. Está bien. Dicen, todo lo que explicaron está en su libro. ¿Está? Sí. La mayoría sobre el concepto de Disney son conceptos muy cortos, a diferencia de lo que usted explicó. Bueno, algunas cosas se han aumentado aquí en la presentación, voy a ir aumentando también en algunas diapositivas. Licenciado, una pregunta. Dime. Referente, digamos, bueno, cuando una persona tiene dificultad respiratoria, el hecho de cuando va a dormir y le dificulta, digamos, respirar por la nariz, digamos, no puede respirar y obligadamente tiene a veces que respirar por la boca o no le deja dormir siempre. Ya, pues, Hay un tipo de disnea en la cual se desencadena en la noche. Por ejemplo, los pacientes no pueden estar echados, ¿no? Esa es la como falta de sensación de aire que le falta y tienen que dormir sentados. porque, digamos, le cuesta entrar el aire en algunos momentos. Digamos. Ahora, No tendría bueno, puede ser un problema, no sé, de la anatomía respiratoria, en este caso de la nariz, que tenga alguna dificultad, pero tendrías que tomar la saturación, cuánto está saturando, ¿no? Si está saturando entre 90 a 95%, por decirte, está bien. Puede ser que solamente sea un problema de la anatomía respiratoria y no así de la oxigenación. Esa era mi duda. Sí, tendrías que tomar la saturación. ¿Cuánto está saturando? Y si hay una saturación buena, entonces no es un problema de oxigenación, de disnea, sino más bien un problema de la anatomía respiratoria. Puede ser una causa. Su micrófono, por favor, de la otra persona. Luego. ¿Qué edad tiene tu hermano?
¿Tenías alguna patología de base? ¿Tienes? ¿Cuándo te han diagnosticado eso? 3 años, ya. ¿Cuánto ha sido lo más alto que ha subido tu glucosa? Ha sido por los 450, 90. Ya, ¿cada qué tiempo te controlas la glucosa? Ahora estoy controlable cada 3 meses y luego más después era cada 6 meses. Ya. Sí. ¿Tomas algunos medicamentos? Hipoglucin de 850 y Vicenex a 100 creo que es. Ya. Sí. Bien. ¿Tú realizabas actividad física antes? Sí. ¿Qué hacías? Soy chef y entonces obligadamente tenemos que alzar ollas grandes porque estamos cocinando, estamos en servicio y algunas veces subimos escaleras para su servicio que es en el segundo piso y llevamos platos que son de piedra. Te iba a preguntar, ¿cuánto pesas? Peso 75 kilos. ¿Cuánto mides? 1,61. Espera un ratito, no encuentro mi calculadora. Ahora sí, espera un ratito, por favor. Me dices que... ¿Cuántos años tienes? 30 años. 30. ¿Cuánto pesas? 75 kilos. 65. ¿Cuánto mides? 1,61. Tienes unos 10 kilos de más que tienes que bajar de peso. Tu índice de masa muscular es de 28.9. Sí. Tienes que bajar de peso. Bueno, ¿has hecho control con el cardiólogo? Sí. ¿Qué te han hecho electrocardiograma? Sí, me han hecho electrocardiograma y en Ya. uno que el resultado que estaba bien y bueno, en el siguiente ha sido cuando tenía ese dolor, ¿no? Intenso que tenía y tenía casi me dio un paro cardiopulmonar. Bien, entonces yo te sugiero que hagas un control más continuo y más profundo, sobre todo con el cardiólogo. Puede ser una de las causas que estés teniendo esa dificultad del flujo sanguíneo, ¿no? Para la oxigenación y por eso estés presentando la disnea y el dolor. Y tendría que hacerte una prueba de caminata de 6 minutos para determinar el tipo de ejercicio que tendrías que realizar, por lo menos. Y la espirometría también. Ya. Tendrías que consultar con tu cardiólogo y un neumólogo. Ya, doctor, ya, licenciado. Muchas gracias. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sobre los grupos de exposición de mañana, creo que cambió los horarios de práctica para mañana. ¿Qué vamos a hacer los grupos que teníamos que exponer? Vamos a reprogramar en otra clase extra, vamos a hacer eso. Ahí está. Dale, está bien, dicen. ¿Y va a llamar lista? Claro, pues ahorita voy a llamar. Ya. Aguilar Ibáñez, ¿dónde estás? Presente, Licen. Licen, antes puede aceptar a una compañera que ya estaba en clases y le botó la señal. Ahorita le botó. Álvarez. Presente, Licen. Presente, Licen. Avilés Choque. No está. Bellot. Licen no me llamó a mí. Soy la segunda de la lista. Choca, Quispe Marina. Pero no estás aquí. No, está más abajo. Te voy a llamar ahorita. Avilés no está. Bellot tampoco. Caro Villegas. Presente, Licen. Caro Villegas. Choca. Aquí, Licen. Condori. Presente, Licen.
Condori Pinto, Cordero Espada, Coro Sánchez, Presente, Licen. Cuevas Abigail, Cuevas, Durán, Presente, Licen. Escobar, Presente, Licen, aquí. Farfán, Presente, Licen. Flores, Presente, Licen. micrófono, Flores Jaldín, Presente, Licen. Flores Díaz, Flores Díaz, Presente, Licen. Flores Díaz, presente, Licen. González, Gutiérrez, ¿quién? Gutiérrez, Presente, Licen. Huanca, Hurtado, Presente, Licen. Luis Zulca, Mamani, Mercado, Molina, Presente, Licen. ¿quién? Molina. Montaño, Salvo y presente. Pecho, Montalvo. Pecho. Vayan mandando mensajitos por favor al Zoom para que pueda corroborar igual. Porco, Presente, Porco. Licen. Aquí, presente. Portillo, Presente, Licen. Rendón. Rendón. Presente, Licen. ¿Dónde está Rendón? A ver, quiero ver. No te veo. Está oscuro mi cuarto. Rendón. Romero. Ruiz. Presente, Saiquita. Licen. ¿Quién? Ruiz. Saiquita. Presente, Licen. Salazar. Sánchez. Telles. Licen, me llamó a mí, Salazar. Sí, pues hace una hora. Perdón, Licen, no lo escuchó. Telles no está. Vargas. Villanueva. Presente, licenciado. Villanueva. Muy bien, muchachos, manden su mensajito. Nos vemos el día lunes. Disculpe, licenciado. ¿Qué? Le quería preguntar si aún estoy en lista. Digo, Cordero Espada Clemente, disculpe. ¿Cordero? Cordero Espada Clemente, sí. Pero he llamado hace rato, ¿por qué no has contestado? No estoy disponible, bueno, no estoy con mucho tiempo en ese momento, estoy